Si ven que me jalé un poquito para allá, bueno, es porque el superintendente me estaba llamando. Quiero darles un saludo del superintendente Hugo Sánchez, también del secretario Miguel Ángel Gómez y del administrador Ismael Hernández. Saben que estamos aquí y están muy felices. Ellos están ahorita con el trabajo de EBDB y pues un saludo para todos. La verdad me da alegría estar aquí en esta última reunión de la sección Díaz Ordaz. Ya cerramos en Agua Dulce el día de ayer. Hoy cerramos aquí, nos faltaría Coatzacoalcos nada más y bueno, 3 secciones, Las Chuapas y por allí Puerta del Sur, que yo creo que ya cerramos también en esta última semana. Dios ha estado con nosotros, bendiciendo nuestras vidas. Nos ha movido el Señor a hacer lo que Él quiere que hagamos, hasta donde hemos podido. Y es una tarde bonita en la que el Señor, una mañana bonita en que el Señor se va a mover. Y bueno, tenemos aquí a nuestro hermano Edgardo. Él es coordinador de varones del distrito y él es el invitado para predicar la palabra del Señor. Y yo creo que Dios tiene una palabra muy linda para todos. Así que gracias, hermano Epifanio, nuestro presidente de sección. Ustedes están haciendo una labor muy bonita. Yo sé que la obra del Señor continúa. Amén. Así que vamos a recibir a nuestro hermano presbítero Edgardo Domínguez para que sea él quien porte la palabra del Señor para todos nosotros. Hermano Edgardo. Pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarlos. Mi nombre es Edgardo Domínguez, me acompaña mi esposa, mis 2 hijos. Mi hijo está como en asuntos de tareas, le encargaron demasiada tarea y está ya trabajando. Mi niñita está por acá. Y bueno, es para nosotros un gusto. Nos habían dicho que en la región sur, los eventos que se hacían, la gente venía de todos los lugares y era como que increíble escuchar eso, pero hoy estoy viendo con mis propios ojos que sí llegan de distintos lugares con un gran esfuerzo para adorar al Señor, amén. Y eso es un gran motivo de gozo. Ver que yo sé que todos tienen cosas que hacer importantes. Yo sé que todos tienen tareas y que abandonaron todas esas tareas y todos esos asuntos importantes para darle la gloria al Rey. Y aunque está haciendo este calor, ¿verdad? Que se siente todavía, que corre poco aire, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé esta libertad y que podamos adorar a Dios, que este clima no nos afecte para que podamos recibir de Él. Amén. Oramos al Señor y damos gracias al Señor por su palabra. Señor amado que estás en los cielos, hoy queremos glorificar tu nombre, Señor, y pedir que propicies un ambiente, Señor Padre eterno, donde haya libertad para adorar tu nombre, Señor. Nos hemos congregado en este lugar muy de mañana. Algunos han viajado por la madrugada, Señor. Otros con gran esfuerzo, Señor, tuvieron que cancelar todas estas tareas importantes porque, Dios mío, creemos que tú eres más importante que cualquier tarea, que cualquier trabajo, que cualquier ingreso económico, Señor. Y por ello es que hemos dado este lugar para darte la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Y pedimos, Señor, que mientras estamos en ese lugar, una nube de la gloria de tu presencia, Señor, nos invada y llene este recinto, Dios mío, de adoración, Señor, que ha sido dedicado para que tu presencia, Señor, se mueva sobre todo este lugar. Señor, invádenos, llénanos, Dios eterno. En el nombre de Jesús hemos venido con hambre, con sed de ti, Dios eterno, porque, Dios mío, para nosotros no hay más bien fuera de ti, Señor. Tú eres nuestro bien mayor. Tú eres, Dios mío, nuestra bendición. Eres nuestra paz. Eres nuestro gozo, Señor. Y estamos aquí, Señor, anhelosos, expectantes, Dios eterno, de tu hermosa y linda presencia, Señor. Bendícenos con tu palabra. Llénanos en ella, Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Aleluya. Leemos la palabra de Dios. Quiero leer con ustedes el libro de Efesios, el libro de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Puede tomar asiento. El tema
que nos ha reunido se llama anhelando el bautismo del Espíritu Santo. El anhelo por el bautismo del Espíritu Santo es algo, hermanos míos, que en las últimas décadas se ha perdido. Antes era un pecado para un creyente, era un pecado, hermanos míos, no hablar en lenguas. El que no hablaba en lenguas, hermanos míos, le decíamos, este es del diablo, este no tiene a Dios. Era un bullying tremendo para la persona que no hablaba en lenguas. Lo mirábamos con señas de sospecha. ¿Por qué no habla en lenguas? Algo ha de traer, algún pecado ha de tener, por eso el Señor no lo bautiza. Y entonces el que no hablaba en lenguas, hermanos míos, se presionaba, hermanos míos, se preocupaba y se metía en ayuno y se metía en oración, porque era indispensable que en la iglesia todos hablaran en lenguas. Inmediatamente era una prioridad, hermanos míos, que en la iglesia alguien fuera bautizado con el Espíritu Santo. Pero en los últimos tiempos a la iglesia, hermanos míos, ya no lo ha tomado esto como una prioridad. Ahora nos hemos enfocado mucho en las construcciones. Antes nuestros templos, hermanos míos, eran de piedrita, eran, hermanos míos, de palma, eran de palitos, se andaban casi cayendo, ¿verdad? Pero estaba el poder de Dios, estaba el mover de Dios. Allí estaba, hermanos míos, moviéndose, bautizando, cada 8 días bautizando a la gente, el Señor. La gente nos miraba, hermanos míos, y decía que la iglesia cristiana era ignorante, era pobre. Hoy ya no. Hoy las iglesias cristianas ya tenemos, hermanos míos, este tipo de lugares, ¿verdad? Que hay comunidades que ni siquiera tienen una estructura como esta para hacer una reunión social del pueblo. Hay comunidades que no tienen esta estructura. Pero esta estructura, hermanos míos, vale más de 300,000 pesos. Hoy la economía, hermanos míos, es distinta. Hoy tenemos en nuestras iglesias ya ingenieros, arquitectos, abogados. Tenemos, hermanos míos, médicos, enfermeras. En nuestra iglesia, hermanos míos, puros profesionistas. Pero antes lo que se anhelaba era ser pastor, ser misionero, ser siervo y sierva de Dios. Pero hoy los muchachos dicen, no, yo quiero terminar, tener mi profesión, tener mi carrera, trabajar. Pero, hermanos míos, ha cambiado el enfoque. Y digo, no es que esté mal que una persona quiera ser profesionista, pero déjenme decir una cosa, profesionistas tenemos ya muchos. Ahora lo que nos hace falta son siervos de Dios, siervas de Dios. Se ha perdido el anhelo, se ha perdido el deseo. Me di a la tarea de investigar qué era anhelo. Y resulta que anhelo, hermanos míos, tiene que ver con el aliento, con la respiración, con el suspirar. Como cuando, hermanos míos, una mujer o un varón se enamora de alguien, ves a esa persona y suspira uno. Deseas acercarte a esa persona, es un deseo ardiente, es un deseo, hermanos míos, ferviente, es una necesidad como quien respira aire. La necesidad de respirar aire. Si no respiro aire me muero. Así también se describe la palabra anhelo como una necesidad tan profunda, como un deseo tan fuerte dentro de ti, que si no tienes aquello que deseas, sientes que te mueres. Y anhelar, hermano mío, el bautismo del Espíritu Santo es tener ese mismo deseo. Cuando llegué a la iglesia, yo veía a los hermanos que hablaban en lenguas y le preguntaba al pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dijeron, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y todos los que hablan así es porque ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y le dije, ¿y yo puedo recibirlo? Y me decía, sí, tú puedes recibirlo, pero necesitas buscarlo, anhelarlo. Venir a la oración, no perderte el culto, estar aquí presente desde temprano, que termine la reunión, quedarte a orar, ayuna, ora, lee la Biblia, vive en santidad y busca que la presencia de Dios te llene. Me fui a vivir al templo.
3 meses estuve viviendo en el templo. Me encerraba en la oficina del pastor a leer su Biblia, sus libros y todo. Me tiraba ahí en la alfombra del altar. Le oraba en la noche, en la mañana, en la madrugada. Todo el tiempo, lléname, lléname, lléname. Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Y no pasaba nada. Y yo veía que llegaba una persona recién convertida, hermano mío, pasaba al altar y ese día recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y yo ya tenía tiempo perseverando, buscando en la oración, en el ayuno y nada. Dios sabe su tiempo. Pero todo eso nos forja a nosotros como hijos de Dios, una preparación. Quiero enfocarme en el texto. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo visitó la iglesia de Éfeso, allí dice la Biblia en el verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Oiga bien la palabra Apolos. ¿En dónde estaba? En Corinto. Pero quien, hermanos míos, comenzó la obra, el trabajo allí en Éfeso fue Apolos. Apolos estaba en Éfeso y se fue a Corinto. Y cuando se fue a Corinto, Pablo llegó a confirmar la iglesia allí en Éfeso. Y cuando llegó Pablo a la iglesia de Éfeso, se encontró con algunos discípulos y dice la Biblia que allí había ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No se puede anhelar lo que no se conoce. No se puede anhelar lo que no se conoce. ¿Cuándo estos discípulos iban a anhelar el bautismo del Espíritu Santo si ni siquiera sabían qué era el Espíritu Santo? No sabían qué era, hermano mío, el bautismo. No sabían qué era la llenura. No sabían qué era el hablar en lenguas. No conocían nada. Nunca habían visto una manifestación así. Y la pregunta es: ¿por qué creen que eso sucedió? ¿Por qué creen que eso sucedió? Porque el que les enseñó simplemente era un buen hombre, era un buen siervo, pero no tenía tampoco la evidencia del Espíritu Santo. Y aquí me voy a meter en un problemilla. Porque si el que te enseña no es lleno del Espíritu Santo, si el que te enseña nunca has visto que habla en lenguas, ¿cuándo vas a anhelar tú eso? Si quien te está transmitiendo la doctrina no tiene la evidencia, imagínense este tema que lo traten los bautistas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que van a predicar? ¿Sabe qué es lo que predican? Que eran lenguajes que se aprendieron en aquel entonces. Pero la Biblia dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos y de repente vino un viento recio que sopló y llenó toda la casa donde estaban ellos concentrados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos en sus cabezas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. No fue, hermanos míos, algo que ellos hubiesen aprendido. Era algo que venía del Espíritu Santo y les daba que ellos hablasen. No era un idioma aprendido. En Estados Unidos hicieron, hermanos míos, un experimento monitoreando con sensores la actividad cerebral. Pusieron chupones conectados a computadoras para mirar la actividad cerebral. La actividad cerebral, hermano mío, ocurre cuando usted piensa en algo, se movía ahí en la pantalla qué parte del hemisferio, qué parte del cerebro estaba funcionando, si la memoria, si el conocimiento, si el habla, si la vista. Había, hermanos míos, una captación de movimiento cerebral. Pero trajeron a un pastor y le dijeron: a ver, ore usted. Y comenzó a orar el pastor, y mientras comenzó a orar se veía la actividad cerebral. Porque para formular una palabra uno piensa, porque para decir algo habla uno con conocimiento, con memoria, con la retención. Pero de repente este pastor comenzó a hablar en lenguas y la actividad cerebral completamente dejó de moverse. No había memoria,
no había conocimiento, no había aprendizaje, era el fluir del poder del Espíritu Santo moviéndose, hermanos míos, en la vida del hombre. Ahí no hay conocimiento, ahí no hay razón, ahí no hay memoria, ahí es el poder de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos algo que viene del cielo, algo, hermanos míos, que no se transmite por fuerza o manipulación humana. Algo que, hermanos míos, viene de lo alto. Por eso el Señor le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del cielo, el poder de lo alto. Hermanos, eso era algo que no se conocía, no se sabía. Y el problema era, hermanos míos, no intencional. Apolos tenía la mejor intención. Apolos enseñaba sobre la palabra, pero Apolos no tenía la evidencia, no tenía la manifestación. Él, hermano mío, aunque era un buen predicador, simplemente había una parte del evangelio importantísima que él no conocía. Y ese es el problema. El problema es cuando, hermano mío, el ministro es carente. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: no quiero que se vayan a predicar a Jerusalén, a ninguna parte. No quiero que se vayan de Jerusalén sin que antes sean investidos del poder que viene de lo alto, sin que reciban la promesa que viene del cielo, que el Padre nos dio a todos. Era urgente, era necesario, era imprescindible, era, hermanos míos, esencial. Por eso Jesús le dijo: no se vayan, deben de recibir esta promesa del Padre. Y entonces, hermanos, lo que ocurre cuando Pablo llega por primera vez a la iglesia de Éfeso, les pregunta: ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Acompáñenme al capítulo 18, los que trajeron Biblia. El que no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Ya hoy usamos, yo utilizo este aparato porque soy Casimiro. Ya me cuesta mucho leer la letrita, entonces este tiene la letrota grande y logro comprender, logro ver bien. El capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de Apolos y nos habla del trabajo que hacía en Éfeso. Y ahí es donde nos damos cuenta que Apolos tenía la mejor intención, era un buen siervo de Dios, pero tenía una carencia. Y ese es el problema. Capítulo 18, Hechos de los Apóstoles. ¿Ahí estamos? Vamos a leer con atención la Biblia versión 60. Dice, verso 24: llegó entonces, ¿qué dice? A Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Cuando dice que era poderoso en las escrituras, es que era un maestro del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero no conocía el Nuevo Pacto, ni conocía, hermano mío, el Espíritu de la gracia. No lo conocía. Era un maestro poderoso en las escrituras del Antiguo Pacto. Pero mire lo que dice el verso 25: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía ¿a quién? Al Señor. Aunque solamente, ¿qué dice? ¿Qué era lo que no conocía? Solo conocía el bautismo de Juan, pero no conocía que había un bautismo que era el del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que él enseñaba? Que en Cristo hay salvación, que en Cristo todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en su persona, que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que a través de él y únicamente a través de él había salvación. ¿Era correcto lo que predicaba? Amén. Pero solamente conocía eso. Solo conocía eso. No conocía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como no lo conocía, no lo enseñaba. Y lo que él le transmitió a los efesianos, hermanos míos, era el conocimiento del Señor. Habían recibido al Señor, pero no tenían
hacían lo otro. Cuando Pablo llegó, ¿por qué, hermanos míos? Lo primero que les dijo Pablo es: ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Porque Pablo vio una carencia. Porque Pablo vio que algo le faltaba. Dijo: esta iglesia se ve que invocan el nombre del Señor y lo hacen bonito, pero no veo que nadie se levante y grite. Estos no son pentecostales, estos son bautistas. Porque los pentecostales se arrocan y gritan y alaban y adoran y exaltan y estos, hermanos míos, estos están quietecitos, digo, pero los que son pentecostales alaban al Señor. Es que, hermanos míos, solo nosotros, los que hemos tenido la evidencia del Espíritu Santo, sabemos que en cualquier momento el Señor puede manifestarse. En cualquier lugar, a cualquier hora. Yo un día iba saliendo del templo. Había habido un mover del Espíritu Santo en la congregación. Hermanos que brincaban, otros que saltaban, otros que hablaban en lenguas. Y yo le decía: Señor, cuando tú quieras tocarme, que sea tranquilito. No quiero yo hacer ni movimientos bruscos ni nada de esas cosas. Tú tócame, pero no me toques así, como la hermana fulana que brinca y salta. Y mientras iba yo diciendo eso, iba yo pasando por un depósito de la Coca-Cola, una empresa grande, y todos los trabajadores ahí afuera, y de repente, hermanos, viene el Espíritu Santo. Y comienzo a saltar con un pie y luego con el otro, y de repente comienzo a hablar en lenguas y como un remolino a dar vuelta ahí delante de toda la gente. Y me hicieron ruedo. La gente me hizo ruedo y yo ahí danzando y alabando y hablando en lenguas. Terminé, hermanos míos, y con la cara roja la risa. Ay, Dios Señor, qué mala idea te di. Qué mala idea te di. No le dé ideas a Dios. No le diga cómo lo tiene que tocar. No le diga a Él cómo lo tiene que llenar. No le ponga condiciones al Espíritu Santo. Que Él haga con usted lo que quiera hacer. Después de esas manifestaciones empezó a haber comprensión, entendimiento, sabiduría, porque el Espíritu Santo provoca estas cosas. Necesitamos quitarnos prejuicios, quitarnos ideas y tantas cosas que pueden afectarnos como hijos de Dios. Apolos era un hombre bueno. Apolos era un hombre con buenas intenciones. Apolos era un buen predicador, era fervoroso en lo que hacía, era apasionado con lo que hacía, pero tenía un evangelio incompleto. Y mire por qué le digo que tenía un evangelio incompleto. Lea conmigo el verso 26, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, estas eran dos comadres que siempre andaban juntas, ¿verdad? ¿No es cierto? Aquila era el varón y Priscila era la mujer. Dice: le tomaron aparte, ¿y qué dice? Y les pusieron más exactamente el camino de Dios, porque conocía el camino de Dios, pero no lo conocía ¿cómo? No lo conocía ¿cómo? Exactamente. Lo tomaron aparte y le mostraron más exactamente el camino del Señor. Tenía un evangelio inexacto. Tenía un evangelio inexacto. ¿Cuál era la parte del evangelio para que él tuviera un evangelio exacto? El bautismo del Espíritu Santo. Es que no se puede predicar evangelio, hermanos míos, si no involucramos al Santo Espíritu de Dios. No se puede predicar evangelio así. Hoy, hermano mío, quien representa al Padre y al Hijo en la tierra, el representante de ellos en la tierra es el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. Vendrá a vosotros el Consolador. Él me glorificará. Quien está en este tiempo, hermanos míos, asistiendo a la iglesia y a cada creyente, es el Espíritu Santo. Pero una doctrina que no es conocida no es anhelada.
Simplemente cuando los efesianos iban a tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Nunca. Hasta que llegó Pablo y les dio a conocer lo que no sabían. La iglesia cristiana debe de hacer hincapié constantemente, hermano mío, en la persona del Espíritu Santo. La iglesia pentecostal debe de hacer hincapié constantemente sobre la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos míos, es el dedo ejecutor de Dios. Dice, hermanos míos, Mateo capítulo 12, Jesús dijo: y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y en Lucas, hermanos míos, dice: y si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Mire, el dedo de Dios, y está diciendo en el otro evangelio, el Espíritu Santo. El dedo de Dios, el ejecutor de Dios en la tierra, se llama Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos míos, en Hechos 10:38, dice cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús, el Hijo de Dios. Dice que lo ungió con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la unción de Dios. El Espíritu Santo es la unción de Dios. Y también, hermano mío, en Hechos, en el capítulo 1, dice: no quiero que se vayan sin que antes sean bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Si usted lee en el libro del capítulo 2, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 1 dice que esa llenura se llama bautismo. Ahora, ¿por qué la llenura y el hablar en lenguas se llama bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo? Según, hermano mío, el significado de bautismo significa, hermanos míos, inmersión o sumergirse o estar debajo de. Una persona que es bautizada se sumerge en las aguas completamente. No es igual como el bautismo que celebra la iglesia tradicional, que es por aspersión, sino que nosotros, hermanos míos, sumergimos a la persona completamente en las aguas y esa persona se encuentra en su totalidad cubierto y debajo del agua. Cuando hablamos de la palabra sumisión, viene de la misma etimología, bautismo. La sumisión, hermano mío, significa estar debajo de. Mujeres, sométanse a sus maridos. Es decir, no se pongan arriba de ellos, estén debajo de ellos. No se pongan arriba. Estar sometido a los pastores es lo mismo, no es estar nunca arriba, es estar acá. Estar sometidos pues a Dios, resistir, sujeta a la voluntad de Dios. Pero cuando entonces la Biblia nos habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la persona que tiene la evidencia de hablar en lenguas, hermanos míos, debe de ser una persona que en ese momento en adelante debe de ser una persona sujeta a la voluntad de Dios. Ya no va a hacer lo que él quiere, ya no va a hacer lo que ella quiere. Ahora le va a decir: Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo diga? Espíritu Santo, ayúdame. Solamente quiere uno hablar en lenguas y vivir como demonio. Vivir una vida rebelde. Vivir una vida, hermano mío, sin sujetarse a los pastores. No se sujete en la casa, el hogar, la familia, los hijos. Estar lleno del Espíritu Santo es estar sometido. Cuando de esa llenura viene, hermano mío, nos viene una comprensión de quién es la autoridad. Nos viene una comprensión de qué es ser obediente. Hermano mío, cuando la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, naturalmente la primera evidencia es hablar en lenguas. Pero debe de ser visible, hermanos míos, que en nosotros hubo un cambio en el corazón. Debe de ser visible, hermanos míos, que, hermanos, en nuestra vida hay un cambio, una transformación que el Señor produce. Entonces, como primer punto podemos decir que no se puede recibir aquello que no se conoce. No se puede anhelar. ¿Sí? No se puede anhelar. Y por lo consiguiente podemos expresar, hermanos míos, que una vez conociéndolo, no se puede, hermanos míos, recibir si no se imparte. Es algo, hermanos míos, que se debe de buscar de manera intencional. Una vez que se conoce, debe, hermano mío, de hacerse un programa intencional como este. Con temas como este, anhelando el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, buscando el Espíritu Santo. La iglesia debe de hacer un programa donde, hermanos míos, al año
nosotros tengamos actividades donde busquemos la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. En la iglesia donde yo pastoreo tenemos una fecha que le llamamos el día de Pentecostés. Para esa fecha invitamos a un pastor que conocemos, que es un hombre, hermano mío, que busca la llenura, que busca siempre, hermano mío, la impartición del Espíritu. Lo invitamos, hacemos un evento de retiro, nos vamos como iglesia, hermanos míos, a orar, a ayunar, y hermano mío, al otro día por la mañana a buscar con todo la presencia del Espíritu Santo. Y ha ocurrido que el Señor ahí es donde nos bautiza a los hermanos que han estado en la iglesia sin ese bautismo. Entonces, lo que vemos, hermanos míos, en la iglesia de Hechos, en el capítulo 2, dice que Jesús les mandó que no se fueran sin que antes ellos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Jesús había resucitado el tercer día, después del día de la Pascua, el día del sacrificio. Jesús resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que después se presentó vivo delante de ellos y estuvo 40 días enseñándoles las verdades del reino. Entonces llevamos ¿cuántos días? 43 días. Para el día 50, que es el día de Pentecostés, ¿cuántos días faltaban? 7. Allá hay alguien que sabe hacer cuentas, yo no sé, por eso les pregunto. 7 días. ¿Cuántos días estuvieron encerrados buscando la llenura del Espíritu Santo? Se subieron a un aposento, a una parte de un techo de una casa donde 120 estaban reunidos. A unos les apestaban las patas, otro roncaba, algunos por ahí le hacían daño los frijoles. 120 reunidos en un lugar, 7 días. ¿Cómo se compartía en el baño? No lo sé. Convivir, hermanos míos, con otras personas y estar, dice, todos estaban unánimes, juntos en armonía. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso es importante. Buscaron el momento, buscaron la oportunidad, buscaron la promesa, se encerraron, dejaron sus actividades, intencionalmente buscaron la llenura. Y yo quiero hacerle una pregunta aquí a los que estamos presentes, porque según las encuestas que han hecho los distintos censos, nos dicen, hermanos míos, que somos una iglesia pentecostés que no habla en lenguas. Los últimos años, de cada 100 personas en las iglesias cristianas, de cada 100 personas, solo 3 o 4 personas hablan en lenguas. Yo no sé en su iglesia, yo no sé usted, pero antes toda la iglesia hablaba en lenguas y esos 2 o 3 se les miraba con cara de sospecha. Y ahora esos 2 o 3 la gente los mira con cara de sospecha diciendo, ¿y estos locos por qué hablan así? Ya hasta les es raro. Ya cuando la hermana comienza a temblar la mano, dice, ay, Anita, me da miedo cuando empieza la hermana a temblarle la mano. Hoy la iglesia se asusta. Y no falta quien le dice, hermana, por favor, no hable así, espanta a la gente. Hoy queremos que el ingeniero, el arquitecto venga, se siente y no lo moleste, hermana, no hable en lenguas, no manotee. Y hemos apagado al Espíritu. No le hemos dado la libertad. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente de cada 100, 3 o 4 hablan en lenguas. Los demás casi son ateos. Vienen a la iglesia como un club social, pero no vienen, hermano mío, realmente a tener esa vida fervorosa. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar lo que no se sabe, darles a conocer. Hay distintas manifestaciones, no son doctrinas. Hay manifestaciones del Espíritu, no son doctrina, pero existen manifestaciones del Espíritu Santo. Hay, hermanos míos, bautismo, hay dones espirituales. Hay que enseñarle a la iglesia sobre los dones espirituales para que anhelen el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es inicial. Entonces hay que enseñarle a la iglesia cuáles son los ministerios, que anhelen, hermano mío, servir a Dios, que anhelen el poder de Dios. Traigan personas que tienen la experiencia, que han tenido la manifestación, para que ellos vean el poder de Dios y lo anhelen.
Que en nuestra iglesia, hermano mío, podamos invitar gente que, hermano mío, ora por milagros y ocurren milagros, que ora por sanidades y ocurren sanidades. Y pastor, ¿por qué ocurren estas cosas? Por el poder del Espíritu Santo. Usted debe de buscar el Espíritu Santo. También se puede manifestar en usted, en usted, en usted, en todos los que estamos aquí. Se puede manifestar el poder del Espíritu Santo. Esa promesa no es exclusiva para un grupo. Había allí no 12 apóstoles, en aquel aposento no había 12 apóstoles, había 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo mismo que recibió Pedro, Juan, hermano mío, lo mismo que recibieron los santos apóstoles, también lo recibieron los simples creyentes. Porque Dios no es exclusivo para nadie. Él nos da a todos los que creamos. Esta promesa es para aquel que la cree. Eso es maravilloso. Sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre niños y ancianos, sobre hombres y mujeres, sobre todos derramaré del Espíritu Santo en aquellos días. Cuando el Señor dice eso, está diciendo hombre y mujer, esclavo y libre, ancianos y niños. Está quitando todas las barreras que pudieran haber, diciendo yo no puedo porque ya estoy anciano. Usted puede recibirlo. Yo no puedo porque solamente sobre los hombres de Dios se derramaba, sobre el sacerdote, sobre el profeta, sobre el rey, pero no sobre las mujeres. No, vino sobre las mujeres. Vino también sobre las mujeres. El Señor les dio dignidad con el Espíritu Santo, diciéndoles ustedes no son menos, ustedes son exactamente igual en el corazón de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. No se puede recibir lo que no se busca intencionalmente. No se puede recibir lo que no se sabe, lo que no se conoce. Pero tampoco no se puede recibir lo que no se busca intencionalmente. Pedir y se os dará. Buscar. Llamar. Porque ¿quién pide y no recibe, hermanos? ¿Quién pide, dice, un huevo y se le da, hermano, una piedra? ¿Quién pide eso? ¿Quién pide un pescado y se le da un alacrán? ¿Quién? Dice, así tampoco el Señor, si le piden el Espíritu Santo, no les dará otra cosa más que el Espíritu Santo. Pídanselo. Búsquenlo. Intencionalmente hagamos un programa. Busquemos. La pregunta que quería hacerles hace un ratito es: ¿cuántos de los que estamos aquí? Levante la mano con humildad, diciendo, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos recibido la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante la mano. Los que no, tenemos que hacer un programa. Tenemos que buscar. Tenemos que anhelar. Hermanos míos, esta promesa es para usted. Mire, yo me sentía mal en toda la iglesia, todos hablaban en lenguas, el único que no hablaba en lenguas era yo. Y yo le decía, Dios mío, ¿a mí por qué no? ¿A mí por qué no? Y llegaban profetas a la iglesia y le profetizaban a todos y a mí no. Y yo me estaba frustrando en la iglesia misma. Y decía, todos hablan lenguas, yo no, a todos les profetizan, a mí no. Pues, ¿qué tienes conmigo, Señor? Y un día de ministración, mientras, hermanos míos, llegó un hombre, un argentino, a predicar en la iglesia donde estaba, un evangelista. Mientras él estaba predicando, había hecho algunos llamamientos, había habido algunos bautismos del Espíritu Santo, había dado palabra profética a muchas personas. Y ya cuando estaba entregando el micrófono, agarró y dijo, a ver, ese muchacho que está hasta allá atrás recargado. Y yo estaba así, mire, con el pie atrás en la pared del templo, hasta allá atrás, mirando ya todo, ya con incredulidad. Ya como diciendo, para mí que todos estos se hacen. Porque a mí no. Y entonces me llamó, me dijo, véngase para acá. Venía yo caminando y a la mitad me detuvo. Ahí a la mitad me dijo, ahí quédese. Quiero decirle algo a usted.
Y el Señor me dijo: tú eres mi hijo, todo el reino es tuyo, es tuyo, todas las promesas son tuyas. No te sientas así, yo te amo. Ciertamente traes una gran soberbia en ese corazón, y no quisiera darte algo tan importante con un corazón así. Quisiera que renunciaras a eso y que seas humilde, y yo te voy a usar y tú vas a ser mi siervo. De todos los que estábamos ahí en la iglesia, hermanos míos, yo fui el que fui llamado para ser pastor. Usted puede estar queriendo, pero no es, hermano mío, ni el que quiere ni del que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. En algún momento va a llegar, en la oportunidad en algún momento va a llegar, pero usted debe de buscarlo anhelosamente. Y va a llegar el momento en el cual Dios va a hablar contigo y va a tratar contigo, y en ese momento, hermano mío, se van a destapar muchas cosas en tu vida. Cosas que no imaginabas que Dios podía hacer a través de ti van a empezar a ocurrir. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Y hermanos, una vez que se busca, debemos, hermanos míos, de recibir. Aquello que conocemos tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Pero hay un problema en nuestra vida, que muchas veces, hermanos míos, nos discriminamos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros mismos nos sacamos fuera del plan que Dios quiere hacer con nosotros. No hay peor cosa que usted crea que no es una persona digna de Dios. No hay peor cosa que si tú crees en este momento, si yo te digo, hermanos, alguien se va a sacar la lotería de los que estamos acá, ¿verdad? Que yo sé que nadie juega la lotería, pero alguien se la va a sacar. ¿Quién crees que se la merece más? Y todo el mundo dice: pues el pastor, pues la hermana que ayuna y ora, que es una santa. Pero jamás dices el hermano que es infiel, el hermano que casi no viene a la iglesia. No. A veces lo peor es que decimos: yo no. Si Dios tuviera que regalar aquí un milagro, si Dios tuviera que hablarle aquí a alguien, ¿a quién creen que le hablaría? Inmediatamente buscas a una persona que crees que es mejor que tú. Pero ¿por qué no creer que soy yo? Aleluya. Imagínense Juan cuando habla en el Evangelio dice que el discípulo que más amaba a Jesús, el discípulo dice, y corrió el discípulo que amaba a Jesús, ese corrió más fuerte, ¿no? Y llegó primero, y el discípulo que amaba a Jesús se le recostó en el pecho. ¿Y quién era ese discípulo? Estaba hablando de él mismo. ¿Cuántos creen que son amados por el Señor? Tiene usted que creerlo. No se descalifique, no se discrimine, no se saque fuera del plan de Dios. Usted es importante para Dios. Usted es especial para el Señor. El Señor tiene un tiempo contigo especial. Pero no creas que tal vez si hoy no recibes, no creas que el Señor no lo quiere hacer. El Señor lo quiere hacer. El Señor lo quiere impartir. El Señor te lo va a dar. Tus ojos no se van a cerrar sin que antes seas lleno del Espíritu Santo. Va a llegar el momento en que Él quiere, pero debemos de buscarlo. Te doy un consejo. Platica con las personas que han sido llenas del Espíritu Santo. Y pregúntale, hermano, ¿cómo fue tu experiencia? Siéntese con las hermanas que recibieron ya la llenura y pregúntele cómo fue tu experiencia. Vea testimonios, deje de andar viendo los chismes del Face y póngase testimonios de cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Lea en la Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es inspiracional. Crea fe.
Cuando tú ves cómo se manifestó en ellos el Espíritu Santo, te sorprendes. La Biblia dice que Cornelio, el primer día que oyó el Evangelio, ese día vino sobre él el Espíritu Santo y lo llenó. Amén. Los de Éfeso, Pablo llegó y ya recibieron el Espíritu Santo, no sabemos qué es, les enseñó qué era, les impuso las manos y ese día recibieron el Espíritu Santo. Usted debe de conocer. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles. Mientras lo hace, haga oración, haga ayunos y comience a leer el libro de Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Así se llamaba el libro originalmente, los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. No eran los Hechos de los Apóstoles. Originalmente ese libro se llamaba Los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Así que, mis hermanos, comience a hacer eso. Usted que no es lleno del Espíritu Santo, hermano, comience a leer el libro, comience en un programa y dígale: Señor, antes de que termine de leer este libro de Hechos, lléname del Espíritu Santo. Vaya leyéndolo, vaya saboreándolo, va a mirar constantemente la obra del Espíritu Santo, cómo Él habla, cómo Él actúa, cómo usó a los apóstoles, cómo los llenó. Y usted se va a llenar de fe, porque la fe viene por el oír y el oír. Llene su corazón de fe. Oiga testimonios, cante cantos, hermanos míos, que hermanos míos motivan a su vida espiritual. Hay cantos que te bendicen, ¿sí o no? Cante esos cantos. Cuando estés orando, cántale esos cantos al Señor. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Mi hermano, solamente tener la disposición. Buscarlo con anhelo, buscarlo con fe, hermano mío, con un deseo ferviente. Un día oramos, ministramos a las personas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Una persona se acercó y me dijo: yo no recibí, hermano, y me siento muy triste, y hace muchos años que lo estoy buscando y no recibí nada. Se fue a su casa triste, y yo le dije: cuando Dios quiera te va a llenar, debes de seguirlo buscando con ese mismo anhelo. Y llegó a su casa y dice que se inclinó antes de dormir en su camita y le dijo: Señor, no me llenaste con tu Espíritu Santo. ¿Por qué, Señor, si yo te amo tanto? Y vino, dice, sobre de ella el Espíritu Santo. Y le llenó el Espíritu Santo. Y se manifestó en ella el Espíritu Santo. Y al otro día me dijo: en la noche me bautizó estando sola, yo en mi cuarto. Llenó el Espíritu Santo mi vida. Es que no se necesita, hermano mío, que una persona esté presente. No es necesario, no es obligatorio. ¿Sí? Pablo les impuso las manos, esa es parte de lo que es, hermano mío, una impartición. Pero, hermanos, el Espíritu de Dios obra como Él quiere. Otra persona, mientras estábamos allí, también me dijo: yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y en don de ciencia, el Señor me mostró algo. Había un asunto que tenía que limar con su papá. Había deshonrado a su padre. Y le dije: hay algo que tienes que arreglar con tu papá. Y cuando tú vayas y arregles eso, el Señor va a venir y va a llenarte. Fue a ver a su papá, lo había deshonrado. Fue y dice que mientras le pedía perdón a su padre, mientras le estaba pidiendo perdón a su padre por lo que le había hecho, por cómo se había burlado de él, dice que vino el Espíritu Santo y comenzó a hacer que hablar en lenguas en ese momento. Alabado sea el nombre de Cristo. Si en nuestra vida hay algún tipo de deshonra, empiece a limpiar su camino. Empiece a darle lugar al Espíritu Santo. Prepare su corazón. Así como se prepara un terreno para sembrarlo, así también prepare su corazón. Si tiene que ir limando asperezas con las personas que ha tenido detalles, váyalo haciendo para que el Señor se agrade de usted. Para que el Señor se agrade de usted. Y por último quiero decirle una cosa. Por último quiero decirle que nadie es tan perfecto para recibir las bondades de Dios. Las bondades de Dios son actos de gracia. Es decir, nadie es tan bueno para que el Señor se las regale. A veces creemos o pretendemos ser las mejores personas para que Dios nos mire, y no siempre es así. No siempre es así. El Espíritu Santo no viene sobre gente santa. El Espíritu Santo viene para hacernos santos. Para eso viene, para perfeccionar nuestra vida, para tocarnos, para llenarnos. ¿Es importante buscar la santidad? Claro que es importante, pero no espere ser perfecto para recibir al Espíritu Santo.
Si tú dices, no, yo hasta que, hermano, hasta que yo sea una persona ya 100% obediente, hasta que yo, hermanos míos, ya pueda hacer todas las cosas que Dios me manda en la Biblia, hasta ese momento el Señor me va a llenar. No es así. El Espíritu Santo viene para darnos el carácter de Cristo. El Espíritu Santo viene para santificar nuestra vida, para purificar nuestros corazones, para hacernos, hermanos míos, hombres y mujeres que podamos hacer la voluntad del Señor más perfectamente. Pero para eso viene el Espíritu Santo, para quitarnos esa rebeldía, para quitarnos el orgullo, para, hermanos míos, darnos la humildad. No espere usted ser una persona perfecta. Porque cuando usted busca la llenura del Espíritu Santo con esa idea y con ese pensamiento, usted dice, no, yo todavía no merezco, Señor. Yo hasta que merezca, entonces hasta ese entonces me vas a llenar. Quítese esa idea. Dios no está esperando que usted sea tan perfecto o tan bueno para llenarlo. Dios quiere llenarte para, hermanos míos, transformar tu vida. ¿Amén? Quiero pedirle a nuestro hermano que nos ayude con el teclado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mi madre era una mujer muy pecadora. Durante muchos años había asistido a lugares de reunión y jamás había recibido a Cristo. Nos educó mi papá y mi mamá, nos educaron sin fe. Nos dijeron, cuando ustedes crezcan tomen la decisión, nosotros no somos ni cristianos, ni católicos, ni nada. Por vivir una vida sin compromisos, mis padres se divorciaron cuando yo tenía la edad de 13, 14 años. Se divorciaron. Tomaron ambos distintos caminos malos. Y por consecuencia, siendo un adolescente, me perdí. Una vida de pecado. Pero el Señor, que es bueno, nos vino, nos salvó y nos llamó, hermanos míos, al ministerio. Y estando en la iglesia, mi vida fue cambiada, fue transformada día a día por el Señor. Y la conducta machista que yo había sido educado por mis padres, la empezó el Señor a moldear, porque mi pastor era un gran hombre de Dios, es un gran hombre de Dios. Y constantemente yo lo veía haciendo aseos, tareas, y era algo que yo no hacía. Comencé a hacerlo. Ayudaba a mi madre a hacer las tareas del hogar. Cuando ella llegaba del trabajo veía que los platos estaban lavados, la casa estaba trapeada, y me preguntaba a mi madre, de seguro vino tu mamá, tu hermana, a apoyarme a hacer las tareas del hogar. Y que no, yo lo hice, mamá. Tú no sabes hacer nada de esas cosas, nunca las has hecho. Y le dije, yo las estoy haciendo. No creyó, y en 3 meses yo lo hice constantemente, porque ella llegaba cansada del trabajo, lavaba ropa, planchaba ropa para sostener su vida. Y entonces un día llegó mi hermana y le dijo, oye, gracias por apoyarme, gracias por venir a hacer los aseos de la casa. Le dijo, yo no he hecho nada. Yo he venido y tu hijo, ese hijo que era el borracho, el drogadicto, veo que ahora está lavando tu casa, está trapeando, está lavando los trastes. Dijo, él, sí, él, desde que está yendo a esa religión, su vida está cambiando. Y me dijo mi mamá, oye, ¿y yo puedo ir? ¿Yo puedo ir a ese lugar? Y le dije, sí. ¿Cuánto cobra? No cobra. Se vaya. El primer día, domingo, fue a la reunión. Y ese día ella recibió a Cristo Jesús en su corazón. Mi madre era una mujer que se peleaba con todo el mundo. Era de pocas pulgas, era de mecha corta. Y siempre regresaba con un ojo morado, desgreñada, con la boca rota, porque no siempre la ganaba, otras veces la perdía, pero era de mecha corta. Entonces llegaba y siempre, hermanos míos, tenía problemas. Ese día, hermanos míos, que ella llegó y recibió a Cristo en su corazón, de manera sorprendente el Espíritu Santo visitó su vida, cayó al suelo y comenzó a hablar en lenguas. Y esa mujer agresiva, que era como una fiera, como una leona, se levantó, hermanos míos, con una vida transformada y comenzó a abrazar a todos los hermanos de la iglesia que no conocía,
y comenzó a decirles: te amo en el amor de Cristo, 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 amo a todos, amo a todos. Y yo le decía: mamá, cálmate, tranquila, no hagas esas cosas, me avergüenzas. Y me dice: si no lo hago, siento que me va a reventar algo en el pecho. Siento que me va a reventar algo en el pecho. Siento un amor increíble que nunca había sentido en la vida. Salimos de aquel lugar, la mujer iba llorando y se topó con las que siempre se andaba golpeando. Y cuando veo, se hincó ante ellas y les dijo: perdónenme, les amo en el amor de Cristo. Y yo dije: ¿qué está pasando con esta mujer? Si es bien orgullosa, si es bien pleitonera, y ahora se hincó y les pidió perdón. Y yo le decía: mamacita, párate, no te humilles. Y dijo: tengo que hacerlo, hay algo que me demanda que lo haga. Yo todavía no recibía la evidencia del Espíritu Santo. Ella, el primer día que llegó, ese día el Señor la bautizó. Y cuando llegamos a la casa, comenzó a quemar todos los discos que tenía yo originales.